quiero presentarte hoy al Señor Jesucristo, Salvador nuestro y Dios Todopoderoso. Él nos ha dado su palabra y su palabra es sanidad para todas las naciones. Padre, te damos gracias porque en esta hora vamos a exponer tu palabra. Te pido que edifique, que catartice, Dios mío, el corazón de cada uno de los oyentes, Dios mío, de tu iglesia, de tu pueblo. En el nombre de Jesús te decimos amén, amén, amén. Gracias, Dios mío. Pueden sentarse los músicos ya. Dios me los bendiga muchísimo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. A pesar de los momentos duros, una cosa podemos comprobar y es que Dios está con nosotros. Sí, por favor. Y como dice aquella preciosa canción, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso. Quiero estar hablando en esta noche sobre la necesidad que tiene tu corazón. Voy a hablarte de la necesidad que tiene tu corazón. Y esto es tremendo, porque ¿quién conoce el corazón del hombre? Sino el mismo hombre, ¿verdad? Yo no puedo saber cómo tú piensas o lo que tú tienes en tu corazón. Yo no lo sé. Yo puedo ver lo externo, pero hay alguien que sí mira lo interno. Y como le dijo al profeta Samuel cuando estaba escogiendo rey, yo no miro el exterior de los hombres, la belleza o la fortaleza, sino que yo miro el corazón. Y el domingo pasado en la noche estábamos hablando sobre el corazón que estaba a la altura. Y hablaba yo con Daisy hace un momento antes de comenzar el tiempo hoy. Y yo le estaba dando unos puntos, mientras ella conversaba, yo empecé a darle unos cuantos puntos de la predicación de hoy. Bendito sea el Señor. Porque a veces la palabra de Dios es fuerte, pero no es que no lo dice así la palabra, que la Biblia es como espada de doble filo que penetra. Y no me vayan a decir que una espada que traspasa a alguien no es una acción que duele. Si apenas nos pinchamos con un alfiler y ya estamos brincando, una espada de doble filo que va cortando, que va penetrando, que va desentrañando esos tuétanos, esas cosas intrincadas del corazón, y Dios hasta allí introduce su palabra, porque la palabra de Dios va a ser el efecto para lo cual es enviada. Ciertos discípulos se acercaron en una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Señor, palabra fuerte es esta. Y es que la palabra de Dios no está hecha para que sea suave. La palabra de Dios es confrontadora.
Y la necesidad de tu corazón, ¿cuál es? Tu corazón necesita de la palabra de Dios. Tu corazón necesita ser confrontado con la palabra de Dios. Porque ¿de qué manera el hombre va a ser edificado? ¿De qué manera vas a ser transformado? Cuando el Señor lavó los pies. Un apóstol, uno de los discípulos, les dijo: Señor, yo no soy digno que me laves los pies, no lo hagas. Y el Señor le dijo: si yo no hago esto, no vas a tener parte conmigo. Y él le dijo: no, entonces lávame completo. Yo quiero tener parte contigo completamente, de sí o sí. Y el Señor le dijo: ya ustedes están limpios por la palabra. Y es que la confrontación de Cristo, Cristo es el verbo, la confrontación del verbo trae transformación a tu vida. ¿O no fue a Pedro el que el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás? Palabra dura que sale de la boca de Dios. Palabra que es como espada, pero que revela la gran verdad de lo que somos nosotros y la gran necesidad que tenemos de Jesucristo como nuestro Salvador. Y yo te invito a buscar en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, en el versículo 9. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Mira, ¿qué proverbio este? ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Bien claro lo dejó el Señor cuando dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras. Nadie es salvo por las obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién puede decir: yo he limpiado? No está diciendo me limpiaron, dice yo mismo me limpié de mis pecados. ¿Quién lo podrá decir? Nadie. Nadie puede pararse delante de Dios y decirle al Señor Todopoderoso: yo mismo me limpié de mis pecados. Y es que cuesta que nos remueva la palabra, como terremoto poderoso nos sacuda la palabra de Dios y nos haga comprender que delante de Dios todos los hombres están destituidos de su presencia. Porque el Señor se dignó a mirar desde los cielos y no vio justo ni uno solo. Dice el Señor: ni uno que hiciera lo bueno, ni uno que fuera cuerdo, ni uno que buscara a Jehová. Ese es el carácter de la destitución de la presencia de Dios. Dios dijo: aquí no va a entrar nadie, porque en el cielo no habitarán los pecadores. ¿Acaso no dice el Salmo 24: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Esta es una pregunta que retumba en la eternidad. ¿Quién podrá venir delante de Dios y decirle: yo estoy limpio de mi pecado por mi propia capacidad? Una vez más respondo: la salvación no es por obras. A causa del pecado del hombre hay una herencia de pecado que reciben todos los hombres y las mujeres
todos los que nacen vienen con esa herencia de pecado desde el jardín del Edén. Y esa herencia se manifiesta cuando ves a los niños que empiezan a decir mentiras. ¿Quién los enseñó a decir mentiras? ¿Quién le enseña a un inocente a hacer lo malo y aún así lo hace? Sin conocimiento previo, pero sabe mentir, sabe hacer las cosas que el que es padre se da cuenta que no está correcto. Y por eso es que se le aplica la educación, ¿verdad? La corrección. Papá y mamá que está aquí presente. Porque el pecado se manifiesta en todos los hombres. Y ese pecado mató a los hombres, los separó de delante de Dios. Y es la cruda realidad. Entre todos nosotros no hay ni uno bueno. Entre todos los hombres. Aunque tú digas, esa persona es buenísima, hazle una entrevista de vida. ¿Has mentido tú alguna vez? Una pregunta acá entre nosotros. ¿Cuántos han mentido al menos una vez? Levántenme la mano, por favor, para saber si estoy en el equipo también. ¿Verdad? Bueno, Dios dice que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Y una persona que se pare delante de Dios y le diga, yo he sido una buena madre, una buena hija, un buen amigo, un buen trabajador, un buen vecino, y le pone la lista de su vida y Dios dice, la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de Dios. Porque las obras no salvan. Las buenas obras no salvan, las obras. Lo bueno que hice yo, eso no te va a limpiar. Eso no te va a justificar delante de Dios. ¿Qué necesita la persona? La obra santificadora que viene por medio del sacrificio de Jesucristo. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién habitará en su lugar santo? Bueno, el limpio de manos y puro de corazón, dice la palabra. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y yo pregunto, entre todos los hombres, así sea tu mamá, mi mamá, nuestras abuelas, nuestros abuelos, que eran santos, ¿verdad? Que para nosotros son buenas personas. Tus hijos, todas esas buenas personas son malas delante de Dios también. Son pecadores delante de Dios, porque si Cristo no hace la obra santificadora, están destituidos también. Están destituidos. Dios no acepta ni aceptará en el cielo a un pecador. Y Dios es estricto con esto, de tal manera que entregó a su Hijo por amor del mundo que estaba perdido, del mundo que estaba destituido. Dios dijo, hay que hacer una forma para salvar lo que se ha perdido. Y antes de crear al mundo, antes de fundar al mundo, ya Dios había inmolado el cordero. Ya Dios había preparado al Hijo para el sacrificio por los pecados del hombre en el tiempo y en el momento de Dios. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Quién podrá enderezar lo que el Señor torció? Solamente Dios puede arreglar tu vida. Solamente
Dios puede hacer la obra santificadora en tu vida. Porque Dios estableció en condena el pecado. Nadie puede escapar de ahí solamente por el salvoconducto, por el camino que Dios estableció. Dios dijo, el que practica el pecado es del diablo. ¿Acaso el que no tiene a Cristo practica el pecado? Sí. El que no está con Cristo, el que no es de Cristo, practica el pecado. Y está esa ley, es esclavo del pecado. Le pertenece, según la palabra de Dios, según mi Biblia, en primera de Juan capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Y qué usted entiende por practicar el pecado? La misma Biblia habla claramente lo que es la práctica del pecado. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, hechicería, brujería, malas palabras, adulterio. La lista es grande. Y Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque el creer en Cristo es ser salvados por Dios de la ira venidera que viene sobre los hijos de desobediencia. Gracias al Señor que Dios te rescató de ahí. Bendito sea el Señor. Y andemos nosotros al hilo, esperando que Dios nos guarde. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mas dice el Señor, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué hace Cristo en ti? Amado, una de las facetas de la salvación es que se rompan esas obras diabólicas. Es que se rompan esas ataduras, esos yugos que se pudran por el poder de la unción del Señor y empieces a vivir la nueva vida, sabiendo que lo que tú eras antes de recibir a Cristo, eso se murió. Eso terrenal se tiene que haber muerto para entonces vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque dice la palabra en el versículo 5 del Salmo 24, Él recibirá de Jehová. Recibirá de Jehová bendición y justicia del Dios de salvación. Nadie puede decir, yo me he limpiado de mis pecados. Porque nadie se puede limpiar los pecados, nadie se puede quitar los pecados. Porque aunque digan, yo no soy pecador, aunque se pasen gajos de escoba amarga de arriba abajo, se tomen brebajes, vayan a donde tengan que ir, se metan en la religión que se metan, no va a funcionar. Van a volver ese tipo los fariseos por afuera vestidos de blanco, pero por adentro muertos, podridos. ¿Acaso no le dijo Jesús esto a los fariseos? Ustedes son sepulcros blanqueados, tumbas pintaditas de blanco, arregladitas y con flores, pero están muertos. Pero el que mira a Jesucristo, aleluya, el que pone su mirada en Cristo,
Dios le levanta de entre los muertos. Dios lo saca a novedad de vida y empieza a recibir la palabra de Dios y empieza a obedecer la palabra de Dios. Y es lo que dice: recibirá bendición de Jehová. Y la bendición de Dios viene con todo. Viene con todo, viene la ayuda, pero también viene la educación de parte de Dios. Y esa también la tenemos que recibir. Viene la prueba de parte de Dios y eso también hay que recibirlo. Porque es lo que Dios va a usar para sacarnos adelante. Es lo que Dios va a usar para arreglar tu vida, y tu corazón necesita completamente esto de parte de Dios. Y el pueblo de Dios va a amar esto. El pueblo de Dios va a desear esto. Porque malo es que Dios se calle y no te hable. Ahí sí estamos mal. Que Dios no hable, ahí sí estamos mal. Pero mientras haya palabra de Dios, hay vida. Hay vida. Yo no logro imaginarme aún esos 420 años de silencio que Israel sufrió de parte de Dios. Pero bendito sea el Señor, que el Señor rompió el silencio con la pura manifestación del Hijo de Dios. Y que hoy en día podemos gozar de la bendición que dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Tal es la generación, gente, pueblo, iglesia, que recibe la bendición de parte de Dios, que recibe la justicia del Dios de salvación, que entrega su corazón a Cristo completamente y le dice: soy tuyo, y deja que Dios lo transforme. La voluntad de Dios es ir transformando tu vida. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Solamente por medio de Jesucristo podemos entrar en la gloria de Dios, en la ciudad de Dios. Solamente por medio de Cristo somos salvos. Solamente por medio de Cristo somos libres verdaderamente. Yo quiero recibir ese gozo cumplido, esa bendición que viene de parte de Jehová. Bendito sea el Señor.